Estás en Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile, un espacio creado para emprendedores que buscan cuestionar, crecer y dar voz a esas conversaciones que pocas veces se tienen. Prepárate para reflexionar y crecer con conciencia. Al Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Yo soy Ivette Terreros y hoy hablaremos de un tema súper impactante. Pero antes de eso, vamos a un espacio en donde le damos palabra y para que ustedes puedan observar grandes negocios aquí en Al Chile. A veces la desesperación de sanar nos lleva a probar de todo, ¿no? Incluso productos, fantasmas, digo. Pero ¿realmente sabemos lo que consumimos? Y justo nuestro invitado del día de hoy, Julio García Rivera, él es ingeniero químico industrial. Él vivió en carne propia una enfermedad, también vivió la depresión y la búsqueda de un sentido. Así como nuestro autor Víctor Frank nos habla de la búsqueda en sentido en su libro, así nuestro querido Julio. De ahí nació una empresa IQ Herbal Products que promueve una herbolaria y es una herbolaria basada en la ciencia, en la ética y en el bienestar real. Y bueno, también nos acompañan otras dos mujeres maravillosas que aportarán su mirada desde distintas profesiones. Bienvenido, Julio, a tu programa. Pues aquí a sus órdenes, un placer estar con ustedes y compartir esta información que considero muy importante para toda nuestra comunidad mexicana. Bueno, Julio, tú pasaste por una enfermedad seguramente muy dura, siendo niño, y entiendo que en parte de la adolescencia. ¿Y qué cambió en ti cuando la medicina tradicional, así como la conocemos, ya no te daba respuestas? Pues a pesar de que era un niño, yo crecí en el campo y siempre escuchaba a mis abuelos, a mis papás que decían, bueno, que gran parte de lo que hoy consumimos nos beneficiaba o nos hacía daño. Entonces, recuerdo que mis abuelos decían que la cúrcuma o el jengibre ayudaban para problemas respiratorios, pulmonares, y ahí siempre se me quedó esa idea. Entonces, cuando yo me enfermo, comenzamos a recurrir a ese tipo de remedios caseros y pues veíamos que no me podía recuperar del problema de salud que tenía porque pues empecé con osteomielitis y se complicó y se convirtió en cáncer en los huesos. Entonces sí era una situación muy complicada para mi edad, estamos hablando en los 80s, en los 60s, perdón. Y pues lo único que veía era las radioterapias y pues la mayoría de los niños fallecían. Seguramente en una etapa de desarrollo que también se vive con muchos cambios, Julio. ¿Y qué papel jugó la desesperanza, digámoslo, por nombrarlo de alguna manera, por darle una palabra, en tu decisión de buscar otras alternativas? Bueno, yo nunca pensé en que pues iba a morir, siempre tenía la esperanza de que pues todo iba a salir bien y me decían de una cosa, de otra cosa, me acuerdo que mi papá conseguía la manteca del zorrillo, que era muy buena, y que la de armadillo, y que la víbora cascabel, o sea, una infinidad de remedios que yo consumía para tratar de mejorar mi condición de salud. Y seguía también con los tratamientos médicos. Entonces, los tratamientos médicos nunca los dejé, pero siempre buscaba esas alternativas para tratar de buscar una solución porque mi condición de salud pues era muy complicada. Y pues los médicos decían que pues no daban muchas esperanzas en realidad. Pero yo siempre tuve la fe de que no iba a morir, que ya iba a estar bien. La otra condición es que me decían pues que posiblemente no iba a volver a caminar porque pues yo estaba
pues, en silla de ruedas. Entonces yo decía, no, yo voy a volver a caminar, no sé cómo, pero yo voy a volver a caminar, y buscando siempre alternativas. Entonces llego a Estados Unidos, y en Estados Unidos conozco a un hindú que me platica de la medicina ayurveda, y decido irme para allá, ya de 22 años. Debió ser una situación muy complicada, ¿no? Y el conocer otras personas que te dieran justo alternativas. ¿Y cómo se transforma entonces una historia de dolor en un propósito? Cuando yo regreso a la India y comienzo a conocer toda esta gente de la medicina ayurveda, ya como profesional, como químico, me doy cuenta de que el origen de la salud está precisamente en las plantas. Como profesional, la mayoría de los médicos o QFBs, biólogos, bioquímicos, pues yo creo que todos tenemos una información o un concepto erróneo de lo que dices la herbolaria es para hierberos, y en realidad no lo es la base de la ciencia de la medicina. Ahí fue donde yo me doy cuenta de muchas condiciones que contienen las plantas, que son fitoquímicos, y que nuestro organismo se convierten en fitonutrientes, que son la base de la salud de nuestras células y que son las que reparan realmente nuestro cuerpo. No existe un medicamento que te pueda realmente curar. No curar, me refiero a, por ejemplo, una diabetes. Yo les digo que la diabetes no es una enfermedad como tal, es un mal funcionamiento de tu cuerpo porque dejas de producir insulina, por ejemplo. Entonces, médicamente no existe un medicamento que te diga, ok, con este medicamento tu páncreas va a volver a producir insulina. No existe, solo hay un control, hay medicamentos que te controlan la condición de tu salud para que regules tu azúcar, pero que ayude a que otra vez tu páncreas vuelva a funcionar como tal, pues no. En realidad aquí lo que entra precisamente son este tipo de plantas que ayudan a restaurar la parte afectada de tu organismo que no está funcionando. Por ejemplo, hablando de la diabetes, podemos hablar que la pasiflora, que no tiene nada que ver, después de más de 300 plantas que se estuvieron estudiando en Europa, descubrieron que la pasiflora tiene un ingrediente activo que ayuda a que nuestro páncreas vuelva a funcionar de forma normal. Más de 300 plantas, imagínate nada más todo lo que tuvieron que hacer para descubrir que una planta que tradicionalmente conocemos aquí en México para el estrés, para problemas de los nervios, que la gente dice, ay, para los nervios un tecito de pasiflora, pues descubren que esa planta contenía ese ingrediente activo que ayuda a que el páncreas vuelva a funcionar de forma normal. Entonces, ahí es cuando yo comienzo a ver una luz de esperanza y comienzo a formular mis propias. Los médicos me dicen, tú vas a hacer tu propia fórmula para que tú te sanes. Entonces comencé a hacer las fórmulas y yo me tomaba alrededor de 50 cápsulas diarias de diferentes plantas y lo hice casi por un año. Yo regreso a Estados Unidos totalmente recuperado de todos mis problemas de salud, digestivos, pulmonares, huesos, articulaciones, de todo, totalmente restaurado, totalmente transformado. Creo que aquí vale la pena, lo vamos a hacer al chile en muchas ocasiones, pero creo que vale la pena comentar que la herbolaria también requiere un estudio, ¿no? O sea, que no es tomar cosas por tomarlas, sino realmente requiere una investigación, digo, y más adelante vamos a hablar de eso, pero queremos dejarlo desde ahora porque luego recurrimos a algunos remedios que no es que sean malos, pero que son recomendados por personas que no tienen ese conocimiento, que no lo han investigado, y entonces ahí podría haber de pronto como, pues como ciertos riesgos, ¿no? Pero bueno, en esta historia que tú nos transmites, nos dejas ver justo la resiliencia. Y es que la resiliencia no es solo resistir, sino darle un nuevo significado a eso que nos pasa, ¿no? Una construcción. Las historias de éxito en una empresa, en una persona, en su vida, en muchas ocasiones se construyen a partir de algo difícil, a partir de algo que pasa, de un problema que queremos resolver y sobre eso lo vamos construyendo. Y muchas veces cuando la vida nos confronta con el cuerpo enfermo o con el ánimo agotado,
también nos ofrece una nueva oportunidad de reconectarnos con nuestro sentido de vida. De hecho, muchos negocios tienen ese puente, esa construcción. Y eso siempre nace de la fuerza. eh, bueno, no siempre nace de la fuerza, se genera una fuerza a través de la vulnerabilidad, de atrevernos a reconocer que no podemos solos, pero que sí podemos transformar eso que nos ocurrió, ¿no? Como un mecanismo, como un puente, como el cómo sí vamos a lograr algo. Y este camino, Julio, que tú nos compartes hoy, es un recordatorio de que sanar no significa siempre volver a ser quien fuimos, sino a descubrir quiénes somos después de haber sobrevivido o después de haber pasado un reto. Y es maravillosa esta historia. Y bueno, te quiero dejar con nuestra querida Ana, que tiene cosas muy interesantes que preguntarte. Estoy muy feliz, estoy muy emocionada porque cuando yo hablé con Julio para poder hacer todo este tema de la entrevista de hoy, me enganchó como no tienen idea. La verdad fue algo que yo soy muy escéptica en algunas cosas y cuando yo empecé a hablar con él, él me empezó a dar justo mucha de esta información que necesitamos conocer todos. Y el día de hoy que está presencial aquí o virtualmente con nosotros conectados platicando una historia, yo me siento muy halagada de que pueda darse esa oportunidad de expresarlo aquí en este espacio en el Chile al Chile. Porque así como lo ha mencionado mi querida Ivette, las cosas han transformado a grandes proyectos, esas ideas que de pronto vivimos por alguna situación, ya sea por experiencia buena, mala, pero que nos llevan a eso, ¿no? Nos llevan realmente a hacerlo ya como tal, una idea sustentable, un negocio. Y por eso quiero preguntarte, Julio, ¿cómo fue que lograste hacer que esta experiencia personal de todo esto que tú has aprendido, que por años estuviste haciendo, se pueda volver un negocio sustentable y ético? Porque aquí la verdad es que los aprendizajes que nos deja la vida son mucho más fuertes de los que tú pagas para aprender una maestría, un doctorado, a lo mejor una licenciatura en ingeniería. Pero si no tuviéramos ambas, no podríamos hacer, yo creo que mucho de estos proyectos. Cuéntame, ¿cómo fue esta parte para ti? Sí, fíjate que hay algo muy que no te platiqué, que no te comenté. Yo me dediqué casi 40 años a la construcción. Y durante todo ese tiempo siempre estaba yo trabajando con la herbolaria, siempre llegaba la gente y me decía, es que mi mamá tiene problemas renales, ¿qué me recomiendas? Y yo les decía, bueno, haz esta combinación de estas plantas, haz esto, haz lo otro, pero yo como que me resistía a desarrollar este negocio, esta empresa, esta forma de ver la vida diferente con las plantas. Pero la gente siempre me buscaba y yo no, pues me fascina, pues por eso estudié ingeniería, porque me encanta la construcción, incluso no me dedicaba a la química, me dedicaba a la construcción. Entonces, pasando los años, en Estados Unidos hubo la recesión económica en el 2008 y ahí fue cuando yo perdí pues mucho dinero porque pues, me dedicaba a la construcción. Y de ahí empecé a ver como una luz de esperanza para volver a levantarme, porque caía hasta el piso totalmente. En el 2008 la recesión económica en Estados Unidos pues destruyó familias, mucha gente se suicidó, o sea, hubo situaciones muy complicadas. Incluso mi papá me decía, ay hijo, yo tenía un miedo de que te fueras a suicidar, como mucha gente se suicidó porque perdieron millones de dólares. Entonces, yo comencé a ver esta parte de las plantas como algo diferente. Tú directamente que digas, yo lo sé por esto, ¿no? Entonces, eso es lo que se maneja en la herbolaria. Por eso mucha gente a veces ha tenido condiciones de salud muy complicadas porque es que dicen que la pasiflora, por decirlo así, es muy buena para que duermas, para que descanses, pero nunca te dicen la dosis. O sea, todo tiene que ir con una dosificación, porque si tú consumes, aunque sea natural, algo, te puedes intoxicar. Incluso yo le doy la razón a los médicos cuando dicen, no, aunque sea natural, no lo puedes tomar porque te va a hacer daño. Y tienen toda la razón. Consumes tú, por ejemplo, estás tomando losartán, anapril, algún medicamento controlando la presión y consumes más de unos 1500 miligramos de jengibre, inhibe la funcionalidad del losartán o del ingrediente activo que trae y tu presión empieza a subir y te puedes morir.
En Estados Unidos hay más de 15,000 personas por año que mueren nada más por el consumo de jengibre, que es algo que mucha gente lo consume en un té, para la dieta, para evitar que se le hinchen los pies, para varias cosas, y es muy bueno, en realidad es excelente, pero hay que saberlos consumir. Incluso yo les digo, mira, hasta sentarte a comer, si no comes en proporciones adecuadas, pues también te enfermas, te empachas, ¿no? Como decimos nosotros. Entonces, toda esa parte es la que yo, mucha gente le digo, deja de decir, es que dicen, ¿quieres realmente dedicarte a un negocio de la herbolaria y puedes ayudar a mucha gente? Aprende, estudia, prepárate. No nada más hagas lo que los demás dicen, no, es que de verdad hay mucha información hoy en día, muchas universidades han hecho muchos estudios, incluso si tú entras al internet puedes encontrar bibliotecas enormes de cada una de las plantas, de las características, los ingredientes activos. Si no sabes, puedes preguntar, hay formas de saberlo. Hay mucha mala información en las redes sociales que dicen que este frasco tiene todas estas plantas y te hace todos estos beneficios. Por ejemplo, hablando de, no sé, de alguna planta que te dicen que te va a dar energía, pues sí la da. Por ejemplo, hablando del ginseng, te puede dar mucha energía, pero si tú eres diabético y no controlas tu azúcar, pues no va a haber energía, no te va a funcionar. Entonces, esa parte es la que la gente tiene que ir entendiendo y descubriendo. Y yo invito, de verdad invito, exhorto a toda la gente que tiene negocios de herbolaria, que de verdad se preparen y que puedan ayudar a la gente, porque ahorita estamos viviendo una condición muy difícil, muy complicada, de que pues nuestra salud se está yendo al piso con la situación que estamos viviendo en el país de los servicios médicos, y la herbolaria puede ser una alternativa muy buena combinando los dos. Yo les digo que los medicamentos que tomas para controlar, por ejemplo, tu azúcar, no los puedes sustituir por una planta. Que la planta te va a ayudar a restaurar y posteriormente tu médico te va a decir, sabes que ya no necesitas tomar la metformina porque tu organismo está funcionando muy bien. Excelente. Esa es la forma como debemos hacerlo. Pero no que te diga, pues valga la palabra, un hierbero y te diga, tómate esto, ya no te tomes la metformina. No, eso no se debe de hacer, porque entonces le vas a generar un problema mayor a esa persona. Entonces, sí, es muy importante y pueden contar conmigo, por supuesto. Yo estoy dispuesto a ayudar a la gente que quiera de verdad aprender a hacer esto. La herbolaria es muy funcional, muy buena, y sabemos que la medicina ayurveda y la medicina china, incluso si van a China, en una farmacia van a encontrar los stands llenos de plantas, no como aquí en México que lo encuentras llenos de medicamentos. Allá no usan el medicamento alópata, usan las plantas. Pero la persona que está encargada de esa farmacia sabe exactamente qué te debe de dar. Te hace una serie de preguntas, porque yo lo viví y te dice, ¿para qué la quieres por ejemplo, la moringa? Dice, ¿para qué la quieres? Pues es que lo quiero es que dicen que es buena para la diabetes, o que es buena para problemas en la sangre, anemias. Perfecto. ¿Tu presión es regular? No, soy de presión baja. No la puedes tomar, porque la moringa te baja más la presión. No te la venden. No te la venden. Eso es la gran diferencia que hay. Por ejemplo, los chinos que tanto hablan de las plantas, la gente que se dedica a eso son muy profesionales. Y aquí en México, desgraciadamente, todos nos dejamos llevar porque dicen, y ya porque dicen que sabes que hay varias plantas que tienen una funcionalidad o una característica, ya comienzas a vender y ya crees que eres un profesional. No, realmente tiene mucho que ver la preparación que tienes que tener para poderle ofrecer a esa persona la planta adecuada que le haga funcionar en su organismo y realmente se pueda recuperar. Fue que al Chile me pusiste así como niña chiquita enfrente de la tele viendo caricatura, porque esto que acabas de decir es lo que realmente a mí me encantó de ti y de lo que estás haciendo. Hablar y reconocer las cosas como son. A ver, para este tipo de situaciones de salud, siempre va a ser importante estar con el médico, con un tratamiento, con una cuestión de medicamentos alópatas que debes de seguir. Pero lo que estamos viviendo ahorita o platicando ahorita contigo es el tema alternativo.
no significa que va a ser 100% todo lo que vas a hacer, sino que tienes que ir en conjunto, pero lo más importante, Julio, que la gente tiene que aprender. Aquí me quiero detener un poquito para hacer esta reflexión y me encantaría poner esto en marcha contigo y con las chicas, porque necesitamos una escuela, necesitamos que nos lleven a estas clases, que nos digan cómo tenemos que consumir. Haciendo rápido una similitud de ejemplos, una ocasión, una querida compañera de un programa también que se llama Lili Celis, nos decía, ella es cosmetóloga y cuestiones de belleza, y nos decía, dejen de ponerse mayonesa en el cabello, dejen de ponerse fresas. A ver, no. Si tú quieres realmente hacer que tu cabello se vea bonito, primero fíjate cómo estás hormonalmente, si no te faltan vitaminas, si a lo mejor necesitas una desintoxicación, si a lo mejor estás produciendo mucho sebo. Entonces ella empezaba a hablar de otras cosas donde decía, no todo se trata de que lo pongas aquí, sino de que lo consumas, de que empiece desde adentro, y para eso se necesita entonces un acercamiento con tu médico, con tu nutriólogo, con tu ginecólogo. Dice, y entonces vamos a trabajar en conjunto. Pero la belleza no nada más es de afuera, la belleza es de adentro. Y esto hace hincapié a lo que tú nos mencionas. O sea, realmente nosotros, para poder entender la herbolaria, tenemos primero que conocer cada uno de estos productos que nos da la naturaleza y también saber cuáles son estas secuencias que nos puede ocasionar o reacciones secundarias que nos pueda dar, porque obviamente esto de que me lo dijo, me lo recomendó, le pasó, me lo contaron, debería de dejar de ser la norma por la cual consumimos estos productos, ¿no? O sea, aquí primero y lo más importante es conocernos, después de ahí entonces ver qué es lo que da la herbolaria, pero no en el sentido de buscar esa medicina mágica, sino de ayudar. Y esto fue realmente lo que yo quiero rescatar contigo de la plática que tuvimos por teléfono, que a lo mejor no te lo dije, pero que gracias a eso tenemos que hacer entonces una campaña muy fuerte para que la gente pueda entender qué es lo que tú nos estás hablando el día de hoy con tu empresa, porque tú, en este ejemplo que ponía de Lili Celis, tú estás haciendo que esto precisamente pase de un tecito a una capsulita. Tú nos estás dando esta dosis que se necesita, tú nos estás explicando cómo estos fitoquímicos tienen que hacer fitonutrientes, cómo es que toda esta situación no nada más se queda en una platicadita, ¿no? Y por eso quisiera que me platicaras en tema de regulación, ¿cómo es que en México estamos viviendo esta situación de por qué existen a lo mejor otros negocios, ¿no? Que no tienen en la mira o que no les importa tener esta regulación y que a lo mejor en este caso tú dijiste, yo no quiero ser igual, yo voy a hacer las cosas diferentes. ¿Qué fue lo que pasó en ti para tener esto? ¿Cómo fue que empezaste a investigar esta parte? ¿Qué confianza nos va a dar tu producto? Porque al final también me platicabas que tienes todo un esquema que seguir, no nada más es agarrar y lanzar un producto. Platícame. Fue un proceso muy grande el que tuve que hacer para lograr todo porque para empezar, tenemos incluso unos terrenos donde se cultiva la mayoría, más de 80 plantas medicinales, entre ellas pues moringa, stevia, cúrcuma, jengibre, pasiflora, o sea, es una gran variedad de plantas que cultivamos y que están certificadas orgánicas. Hoy en la actualidad tener un producto orgánico, hay mucha diferencia entre lo que es orgánico y lo que es natural. Aquí en México, por ejemplo, el FDA en Estados Unidos, si tú pones que es un producto natural, tiene que ser más de un 80% natural, y aquí en México con el 1% ya puedes poner que tu producto es natural. O sea, es una diferencia abismal, enorme. Y ahora decir certificado orgánico a natural, también hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, decir natural, pues un huevo es natural, sí, pero la diferencia de un huevo orgánico a un huevo de granja, pues quiere decir que el huevo de granja pues es obtenido a través de químicos y muchas cosas que le inyectan al animal, y el orgánico no, se le da al animal lo que es normal, ¿no? El maíz, lo que tiene que comer y que tiene que reproducir la cantidad de huevos que produce de una forma normal sin alterar su estado biológico. Lo mismo pasa con las plantas. Las plantas, para poder decir que es orgánico, es un proceso enorme y no tienen idea la gente de verdad el trabajo que nos cuesta hoy en la actualidad, porque la primera, el agua. Nosotros no podemos usar agua de ninguna parte fluvial de los ríos
los canales porque esa agua viene contaminada. Nosotros tenemos que usar agua ya sea de pozo, que esté y está revisada, analizada, de que no traiga contaminantes, de que no traiga mucho metal, o agua fluvial, que tenemos que hacer las famosas ollas de agua para poder regar esos cultivos, porque no podemos usar nada de eso. Entonces ahí se nos complica. Simplemente esa es una cosa que se tiene que invertir mucho dinero para poder lograr tener ese tipo de agua, donde no podemos tocar el agua de los ríos y canales. La otra es que no podemos usar pesticidas o algún químico para controlar las plagas. Ahí esa parte a mí no se me complicó mucho porque comenzamos a usar el neem, el ajo, las tierras diatomeas para controlar las plagas. Entonces fue algo muy sencillo porque no tuvimos que comprar ese tipo de materias primas para poder hacer los pesticidas y control de plagas. Fue muy fácil para nosotros porque eso también, si tú lo compras, pues es muy caro. Y nosotros pues lo hicimos nosotros mismos y con eso pudimos demostrar, comprobar a Zagarpa, a USA Organics, que nuestros productos sí califican y cumplen con todas las normativas de que es un producto 100% orgánico. Entonces, de ahí viene el proceso. La planta se tiene que secar cuidadosamente porque si no tienes el cuidado de que se seque correctamente y los rayos ultravioleta del sol comienzan a secar esa planta y la queman, destruyes todos sus fitoquímicos o todas sus cualidades o ingredientes que tiene la planta. Y entonces lo único que estás comiendo que es pasto. O sea, nada, absolutamente nada. Entonces, esa es la parte más importante de la planta. Si tú no la tienes orgánica, por lo menos trata de que esa planta, cuando tú la vas a procesar, sí cumplas con esos requisitos de cuidar el proceso de secado y molienda de esa planta para que no se destruya su potencial. La otra, ya cuando la secas y la mueles, pues es sanitizarla, porque como la estás haciendo a la intemperie y todas estas situaciones, pues puede agarrar hongos, bacterias. Entonces hay que sanitizarla para asegurar que cuando tú se la entregas a esa persona, pues no tenga ningún problema, lo pueda consumir exactamente lo único que contiene la planta, su valor nutricional, sus fitoquímicos o sus ingredientes activos que tiene esa planta. Entonces, ese es un proceso muy largo. Inicialmente, por ejemplo, la aspirina, que justo te comentaba, de la aspirina, cuando se empezó a hacer, pues se obtenía del sauce blanco. Se tenía que cortar, secar, moler, hacer todo este proceso y pues hacer una aspirina era muy caro. Hoy en día una aspirina te la hacen químicamente y pues sale más caro el envase que lo que contiene. Entonces, pero hacerte un proceso de esa naturaleza para hacerte una aspirina de buena calidad y que no tenga ninguna contraindicación en tu organismo y te ayude realmente a la viscosidad de tu sangre, pues es complicado. Incluso hay instituciones o hay organizaciones que dicen que la aspirina no se debe de consumir más de 3 meses. Entonces, no es que yo esté en contra de los médicos, pero los médicos deben de decirle, ¿sabe qué? 3 meses me la toma, descansa un mes y lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque te va a afectar a tus torrentes sanguíneos, te va a afectar a tus riñones, a tu hígado, porque es un proceso que tiene que hacer tu organismo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Incluso yo a muchos médicos les he platicado, oye, porque a veces atiendo a médicos y me dicen, oye, pues, ¿qué me tomo para esto? Incluso un médico que eres cardiólogo, hicimos un comentario, estuvimos platicando y me dice, pues vino contigo porque pues no me quiero morir y tengo problemas cardíacos. Cuando yo lo reviso le digo, sí, traes un problema muy serio. ¿Quién te recomendó estos medicamentos? ¿Un cardiólogo o un médico tradicional, un médico general? Me dicen, no, pues un cardiólogo. Y ahí pues ya me dijo la verdad que él era cardiólogo. Y ahí fue cuando yo lo cuestioné y lo encaré, le dije, de todos esos medicamentos que tú tomas, ¿cuál de ellos te cura? Y se quedó así atónito y me dice, pues no, ninguno, solo me controlan. Le digo, exactamente. ¿Qué es lo que realmente te va a curar o que te va a ayudar a que tu corazón siga funcionando bien y que se pueda restaurar? Lo que comes. Y aquí lo que se te está dando son puras plantas combinadas para que esas células de tu organismo puedan volverse a restaurar, vuelvas a recuperar tu ADN. La gente a veces dice el ADN, todo el mundo oímos hablar del ADN, pero no tenemos a veces ni siquiera tantita idea de qué es realmente el ADN. El ADN es la memoria de tus células.
cuando tú tienes un problema de salud, es porque tus células murieron antes de tiempo y las nuevas células que llegaron ya no supieron qué hacer. Y entonces empieza el conflicto entre las células porque ya no saben cuál es la funcionalidad y pierdes esa estructura molecular, pierdes tu ADN, pierdes tu memoria y entonces ya no hace la misma función tu organismo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Volver a darle a esas células lo que necesitan para que se empiecen a restaurar y comiencen a recuperar su ADN y vuelva a hacer la función que estaba haciendo anteriormente tu cuerpo. Y te recuperas. Esa es la parte que muchas veces yo le digo a los médicos, ¿por qué no les dices eso a tus pacientes? Señora, por ejemplo, vienen conmigo y me dicen, es que soy diabético. Pues yo te recomiendo que lo primero que todos los médicos le dicen, pues no consuma azúcar y no consuma harinas y no consuma grasas. Pero le siguen dando la metformina. Y el que siga siendo el paciente, comiendo igual. Y esa no es la solución. La culpa la tiene el paciente. ¿Por qué? Porque el doctor le dijo, pues no consuma esto. Pero el doctor también le puede decir, si comes bien, haces todo lo que yo te diga, no vas a necesitar tomar metformina. Ahorita te la estoy dando para que te controles. Pero posteriormente tu organismo se puede recuperar si haces las cosas bien. Dormir a las 9 de la noche, levantarte a las 5 de la mañana, hacer ejercicio, comer tus 3 comidas a las 8, a las 2 y a las 6. Después de las 7, 8 de la noche ya no me comes nada porque tu metabolismo se comienza a transformar, el vaso se apaga a las 11 de la noche, no me comas nada después de las 8 de la noche. Todo eso no se lo explican. Y entonces la persona sigue haciendo eso, pues 15 años enfermo de problemas de azúcar, y hasta que se muere. Le van cambiando los medicamentos, porque este ya no te funciona, ahora te tomas luego te inyectas insulina. Si eso fuera, a veces yo les digo, si eso fuera la solución, créanme que todo el mundo lo haría. Dicen, ¿es lo mismo que tu páncreas produce insulina a que tú te la inyectes? Yo les pregunto eso y dicen, no. Y entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué no te cuidas? Si fuera así tan real lo que dicen de la medicina, pues, soy diabético, pues, ¿qué tiene, hombre? Pues ahorita me inyecto la insulina, la que no me da mi páncreas, pues me la pongo y ya. La mujer de antes tenía 15 hijos y no tomaba ácido fólico, hoy te embarazas y lo primero que te dan, ¿qué es? Ácido fólico. ¿Por qué? Por tu mala alimentación. 2, por los alimentos muy procesados. 3, por tu estilo de vida. Y 4, porque no sabes cuidarte como mujer. No te preparas para un embarazo. En Europa han comenzado a crear muchas campañas donde le dicen a la mujer, ¿te quieres embarazar? ¿Quieres tener un bebé? ¿Quieres estar sano tú y tu bebé? ¿No quieres que tu bebé nazca con problemas de tiroides? Hoy en día la tiroides está elevándose increíblemente. Antes de 10 principalmente mujeres, 2 tenían problemas de tiroides. Hoy no. 5, 6 mujeres de 10 ya traen problemas de tiroides. ¿Por qué? Por su mala alimentación en su embarazo, falta de yodo, falta de potasio, te lavas los dientes con pasta dental que te afecta, que no deja que absorbas tu yodo que comes en los alimentos. Incluso por eso tenemos pasta dental sin un pequeño comercial. Por eso la tuve hace un año haciendo esa pasta dental para podérselas ofrecer y asegurarme de que funcionara igual que, o les diera algo extra de lo que hacen las pastas tradicionales que conocemos en las tiendas comerciales. Entonces, todas esas cosas, yo les puedo dar muchas charlas de cuáles son los tips que debes de hacer para que con tu hijo, si tú tienes tiroides, tu hijo no nazca con problemas de tiroides. ¿Para qué quieres tener un hijo que viva a medias como tú? Cansada todo el tiempo, que ya subiste de peso, que ya bajaste de peso, que empiezas con problemas de azúcar, que tus riñones hoy se te hincharon los pies, que mañana traes dolores de cabeza, que sube y baja la presión. Todas esas características es porque no hay un funcionamiento. Incluso les digo, la tiroides, la timo, todas las glándulas, pues son cajas de fusibles. Les digo, imagínate que es una caja de fusibles, donde si tú le quitas un fusible, pues ya no prende las luces el carro. Que le quitas otro fusible, pues ya los wipers no funcionan. Y cositas así por el estilo, pero el carro sigue funcionando, ¿no? No te vas a morir por un problema de tiroides, a menos de que te cancere, puedes morir. Pero de ahí en fuera, sigue funcionando ese carro, a medias, pero funciona.
Entonces, tienes que aprender a manejar esa parte y sí te puedes recuperar totalmente. No vas a poder quitarte quizás la livotiroxina, pero vas a tomar una porción muy pequeña para que estés estimulando tu glándula tiroides. Entonces, todas esas cosas son las que me hicieron, vi mucho la necesidad de esto, de que las herbolarias o la gente que se dedica a la herbolaria nada más le decía, no, pues esto es bueno para esto. Es que dicen que es bueno, pero tómeselo, tenga confianza. Y hay algo que quiero, con esto quiero terminar este pequeño, pregunta, más bien esta gran pregunta, de que me hizo obligarme a hacerlo, porque una vez tuve cuando inicié todo esto, tuve una experiencia muy, muy triste. Una señora me habla y me dice, oiga, es que me puse mal, me siento así, así, y yo le dije, pues vaya al mercado, compra el cochalalate y tachalala. Y ya le dije cómo se lo tomar. Al día siguiente me habla su hija muy molesta, que su madre estaba en el hospital y que estaba muy grave por haberse tomado ese té de cochalalate. Pasan los días, se recupera la señora y me habla molesta, diciéndome que pues que se ve intoxicado por eso. Y le dije, señora, el cochalalate no la puede haber intoxicado si se hubiera tomado la cantidad adecuada en un té. Dice, es que algo pasó. Pues yo no sé qué habrá pasado. Pasan 2, 3 días y descubren que la bolsita que habían comprado en el mercado de esa planta tenía caca de ratón. Imagínense, ella se comió ese cochalalate con orinas y caca de ratón. ¿Qué fue la experiencia que ahí me dio? Entender que la necesidad de tener algo bueno para ti cuesta mucho trabajo y que tú vas al mercado y lo compras en 10 pesos. En 10 pesos que te va a costar hasta la vida. Entonces, hacer un buen proceso y estar certificado es lo que realmente te garantiza que ese producto es de buena calidad y que no hay ningún riesgo que tú lo consumas. Qué importante es todo esto de reconocer, de aprender, de involucrarte, de autoconocimiento también. Y yo me quedo todavía con más ganas de aprender, Julio. O sea, tenemos que hacer algo para que la gente entienda todo esto de una manera facilita, porque debe de ser digerible para todos, para que lo empiecen a tener en su vida. Hay que trabajar mucho. Yo créeme que estoy como muy, muy entrada con tu idea de que la gente tiene que conocer lo que come, no nada más es porque se lo recetó la comadre, la vecina. Y bueno, como ya tenemos poco tiempo, pero yo no quiero que se acabe esto, voy a dejar contigo a mi querida Aurea para que también puedan platicar un poquito. Adelante, Aurea. Lo que no sabe la audiencia, el por qué surge estas pláticas incómodas, muchos creen que es de nosotras hacia ustedes, pero a veces las pláticas incómodas son de ustedes hacia nosotras. Y yo debo decir que ahorita con la plática que dijo Julio, o sea, ya me diste así como varias cachetadas con guante blanco, porque una de ellas, ok, yo la aspirina, yo sufro mucho de migraña y ahorita ya me diste así con mi balde de agua fría de mis poquitos rojos. Y algo que también quería comentar, que lo estabas diciendo, es esta parte de querer comunicar, de que eduquemos a la gente sobre todo esto de los efectos. Yo debo decir que, por ejemplo, ahorita que mi esposo tuvo problemas de lo de la presión, de la ansiedad, a nosotros nos dijo el cardiólogo, es que ni siquiera la toronja la puedes tomar con el medicamento. Y fue, ¿pero por qué? ¿No? Es un desconocimiento que cualquiera puede tener. E incluso me decían, dale este té porque le va a bajar como que lo de la ansiedad, pero después alguien me decía, no, porque esta planta, esta hierba, le hace mal, pero a la presión. O sea, le compone una cosa, pero le descompone otra. Entonces, creo que aquí hay mucha desinformación en muchas personas. Yo soy muy pro de esto de las hierbas, de los beneficios, pero hay veces que no sabemos y como tú lo decías, ni siquiera las dosis que deben de ser. Entonces, hay mucha desinformación y yo quiero felicitarte también porque esta imagen que tú tienes, porque ya nos compartiste tu logotipo y todo lo demás, es muy buena, pero ahora quiero llegar a algo más difícil, algo más retador. ¿Qué tanto te ha costado el trabajo de educar, ya sea a los que están más cercanos, a gente que está más lejos, pero que conozca los usos y sobre todo los resultados de estos productos?
¿Qué tanto trabajo me ha costado? En realidad esa parte no me costó mucho trabajo porque comencé a atender a algunas personas y estas comenzaron a recomendar otras y se hizo algo muy grande y eso me favoreció mucho porque las personas se comenzaban a ver los beneficios y esta le platicaba a la otra y eso fue lo que me hizo rápido poder crecer y establecer la empresa. Y eso yo te puedo decir a todo mundo que yo creo que la preparación es la base del éxito en tu negocio o en el emprendimiento que tú decidas hacer. Porque yo ya he conocido varias personas que ya tienen más de 15 años haciendo esto y siguen con su negocito ahí, su mesita, sus cositas, perdón, vendiendo las cosas, pero no están preparados porque solo hacen lo que los demás dicen y en realidad no tienen una base, un fundamento, una preparación para poder decir, yo esto que estoy preparando funciona así y es así porque tiene estas características o hace esto ya con un antecedente de que si no está preparado profesionalmente, pero sí lo ha hecho con varias personas, y a ver, tómatelo en esta dosis, o hace esto, o hace el otro, y que vea los resultados, los beneficios, y que diga, sí, esto te funciona, porque ya lo he hecho con muchas personas, ni siquiera eso tienen ellos. Entonces, yo creo que la base de todo siempre es la preparación. Si tú quieres realmente convertirte en un profesional y que no te digan un guerrerito, sino que te digan realmente un profesional en la medicina alternativa, pues tienes que prepararte, no, esto no se hace de la noche a la mañana, lo tienes que hacer poco a poco con tu misma experiencia, con la experiencia de tus pacientes, digámoslo así, y lo que vas obteniendo. Hay varias instituciones y hay organizaciones que ya están muy preparadas para poder ayudarte a hacer algo mejor en lo que tú estás decidiendo, digamos, en este ramo. Pero yo creo que la base de todo esto y que te puede ayudar a que realmente puedas crecer es la preparación. Si tú no estás preparado, siempre vas a ser uno del montón y vas a estar compitiendo por precio y por un espacio que es muy pequeñito. Entonces, prepárense, échenle ganas. Es la medicina ayurveda, la herbolaria, la medicina alternativa es muy grande. Incluso yo he estudiado imanes, los imanes son buenísimos. El imán, yo le digo a la gente, los imanes son como dos metales, pero la diferencia entre un metal que no tiene imán a uno que tiene imán, les hago esa pregunta, le digo, ¿qué es un imán? ¿Cómo funciona un imán? Es la energía perfecta. Y esa energía perfecta es la que hace que tú rechaces o recibas. Rechaces o recibas, y eso es lo que nos permite que el mal de ojo, que esto, que aquello, esa es parte de si tú estás bien físicamente, fíjense, cuando me pasó esto de la pandemia, yo atendí mucha gente, y yo nunca usé cubrebocas. Yo simplemente una distancia de más de 1 metro, incluso puse mi escritorio y las sillas retiradas, y llegaba y atendía a personas, y me tocó una experiencia de un señor, que llega y traía con tanque de oxígeno y todo, y me dice, dice la señora, es que mi esposo ya no puede ni hablar. Dice, se me está muriendo, y le checo la oxigenación, 62, no, dije, ya se está muriendo. Pero lo reviso y me entregan los análisis, y digo, bueno, pero es que no es para que esté en estas condiciones. Entonces, cuando reviso tus análisis, todo lo que traía, digo, no, sus pulmones están trabajando, está raro esto. Y que le hago una hipnosis, le bloqueé el miedo y lo despierto. Y le dije, quítate el tanque de oxígeno, quítate la mascarilla del tanque de oxígeno. Se la quita y comienza a respirar normal. Le digo, ¿qué pasó? Dice, pues, ¿qué me hizo? Le dije, lo único que te quité fue el miedo. Estás muriendo por miedo. Tú no tienes nada, tienes una gripa, no tienes COVID. Y se fue caminando sin tanque de oxígeno. Entonces, por ejemplo, hablando de la energía, de lo que estamos hablando de un imán, yo le digo, aprende a usar los imanes. Los imanes son buenos, no es una terapia, pero te ayuda muchísimo porque nosotros somos energía. Y nuestros chakras o nuestras glándulas, yo les digo que son como los chakras, es lo que regula tu energía, lo que yo les estaba hablando a la caja de fusibles.
Eso es lo que permite que tu cuerpo funcione correctamente y haga que tus órganos tengan energía. Las mitocondrias, que son las que están dentro de cada una de nuestras células, pues son como los pequeños transformadores de energía. Y si no haces ejercicio, eso se van muriendo, porque no hay ninguna otra forma de que tus mitocondrias se recuperen más que haciendo ejercicio. Pero para eso, ¿qué necesitas? Tener todos los nutrientes, vitaminas, minerales, todo. O sea, tú un transformador lo vas a cambiar, pues tienes que tener el electricista, la escalera, todo lo que es necesario. Eso es lo que tú comes. Pero ese transformador no se va a cambiar si no le pagas al electricista. Entonces, aquí en nuestro caso sería el ejercicio. No se va a activar esa mitocondria si no hacemos ejercicio. Y la gente sentada, pues, está cañón. Por eso la actividad física es muy importante, porque es de la única forma que nosotros podemos recuperar nuestra energía. Hay muchas cosas que les puedo hablar que es imposible, pero por ejemplo, algo que yo aprendí en un curso de alemán, que un médico muy prestigioso nos decía, la Q10, ¿cuántos en el mundo conocen la Q10? Pues acá en Europa, cualquier persona mayor de 50 años sabe qué es la Q10. Y yo les pregunto aquí en México, ¿qué es la Q10? Ah, pues un antioxidante. ¿Qué función hace en tu cuerpo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja? Ni idea. Pregúntale a un europeo mayor de 50 años, la consume todos los días. ¿Por qué? Porque es vital, porque la vamos perdiendo. La vamos perdiendo. Y les pongo un ejemplo bien sencillo. La Q10 es como eso que nos hace, los carros de antes tenían platinos. ¿Se acuerdan? Que daban esa chispita. Bueno, la Q10 hace algo muy similar, por decirlo así es un ejemplo muy burdo, pero hace algo muy similar. Aparte de que es un antioxidante que es una coenzima, ayuda a que nuestro sistema nervioso todo esté activo. Como la vamos perdiendo, nos vamos haciendo lentos y torpes. Poco a poco. Llegas a los 80 años, ya casi no la produces, pues te haces muy lento, muy torpe, hablas más despacio, te mueves más despacio, los reflejos los vas perdiendo. Pero si tú la consumes, estás pero al tiro. Así es que todos los que quieran de verdad hacer este negocio profesionalmente lo pueden hacer. No se requiere mucha ciencia porque ya hay muchas instituciones, incluso muchas universidades que están volteando a ver otra vez toda esta parte que es vital para que podamos seguir viviendo saludables y no a medias. Incluso hay muchas personas que me han platicado que desde que comienzan a consumir los productos, su vida en su casa ha cambiado. La esposa, el esposo, el marido, decía yo antes llegaba y era una guerra, no quería llegar a mi casa, pero era por culpa mía. Digo, ¿por qué? Dicen, pues llegaba bien cansado, Julio, y llegaba y que mis niños, que la tarea, dije, hijos de la... Dice, quería matarlos. Yo llegaba fastidiado, cansado, lo que quería era dormir porque no tenía energía. Ahora tengo energía, llego a abrazar a mis hijos, a mi esposa. Hola, mi amor, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Planeamos. Y ella también igual, pues ella siempre toda cansada, estresada, con un estado de ánimo por los suelos, por el problema hormonal y todo ese rollo. Y dice, no, nuestra vida ha cambiado totalmente, ¿no? Somos felices. Vivimos plenamente la vida. Y eso es a lo que yo les invito a todos ustedes, a todos los que nos escuchen, que vivir la vida plenamente es poderte llevar a tu boca algo saludable que te nutra, que te mantenga, porque recuerden que hoy en día lo que comes no es suficiente, porque todo lo que comes huevo, hormonas. Comes pollo, hormonas. Comes carne, hormonas. Vegetales y frutas, pesticidas, metales, un montón de cosas. Y si no comes algo adicional que complemente eso, vas a vivir a medias. Dolores de cabeza, mal humor, tus neurotransmisores comienzan a fallarte y pues dejas de producir serotonina, dejas de producir melatonina, ya no duermes bien, ya no descansas, te levantas igual de cansado. O sea, y aquí algo que comentaste ahora, es de tu esposo. Ahí hay un factor muy importante, el oxígeno. El dolor de cabeza que tienes tú y lo de la presión arterial tiene mucho que ver el oxígeno. Eso va en la sangre, a través de tus pulmones. Y son los antioxidantes que liberan los radicales libres
y no hay ninguna otra forma más que de esa forma. Hay que buscar la forma de que el cuerpo tenga más oxígeno y tu dolor de cabeza se acabó. A menos de que sea un problema de un neurotransmisor, bueno, ya es diferente, pero es el oxígeno. Ya con todo, te digo, con todo lo que me dijiste, creo que en vez de que hay que buscar una cita contigo, porque la verdad te agradezco mucho todo lo que nos has dicho. Quería pedirte un mensaje final, pero creo que igual tú también ahorita lo acabas de mencionar, que hay que buscar, hay que ver qué también estamos comiendo, qué es lo que tenemos, buscar, no quedarnos también solamente con este diagnóstico, sino saber también la razón y el porqué de los alimentos, de todas las hierbas. O sea, creo que el mensaje que nos acabas de dar es increíble. Yo creo que así te voy a buscar. Pero bueno, mi Claro, queridísima estamos a Ivette, tus órdenes. ya se nos está acabando el tiempo, pero mi queridísima Ivette, dime, ¿qué piensas de todo lo que nos platicó Julio? Me dio hasta con la cubeta. Yo me embaracé y casi terminando el embarazo desarrollé hipotiroidismo que me enteré después. Iba con la dermatóloga y en algún momento me dijo que mis mitocondriales podían ser el problema, pero nunca me explicó eso que implicaba. Amanezco muy cansada, me decían que era por la tiroides, sufro de migraña, cuando me estreso me da la migraña. Sí me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio, de hecho ya traigo temas de circulación. He empezado a educarme, tratar de educarme y algunos días tratar de hacer yoga por mi cuenta, porque eso a mí me funcionaba mucho para la circulación, porque pues aparte, como dices, ¿verdad? Estoy sentada todo el día porque mi trabajo es como muy sentada. Entonces, pues ya las piernitas y empiezan a tener ahí sus arañitos. No, 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 no. O sea, Julio me dio hasta por las narices, casi, casi, ¿no? Esto que decías de la alimentación, de las hormonas, de cómo ha cambiado, o sea, yo veo a mi abuelita de 93 años con todas sus piezas dentales casi, yo digo, wow, ¿no? Y ella muy sabiamente me dice, hija, es que la alimentación era muy diferente, ¿no? Y entonces creo que tiene que ver y pues claro que te voy a buscar, Julio, ahí le voy a pedir el dato a Ana y por supuesto que te voy a buscar. Y es que escucharte nos recuerda que sanar siempre no significa curar de inmediato, ¿no? O sea, no es como magia, te tomas el medicamento y magia ya te curaste, porque creo que muchas de las personas lo que hacemos es cuidar nuestra enfermedad y no cuidamos nuestra salud, ¿no? Esta parte de la tiroides a mí y el escucharte, más que, o sea, es así, me diste hasta con la cubeta, pero me da como mucha esperanza porque realmente mis índices no son tan preocupantes, ¿no? Eso es lo que me decía el endocrino, pero es un buen momento para empezar a actuar. Creo que la herbolaria, cuando se practica con conciencia, puede ser un puente entre lo ancestral, ¿no? Y esta parte científica. Sanar también implica tener información, límites y respeto por lo que la naturaleza nos ofrece, pero todo esto que nos decías, con información. O sea, no solo tomarlo, me dijeron que tome esto porque es muy bueno y voy y me lo tomo. También tengo que ver qué dosis me tomo, de qué manera me sirve, si yo lo puedo tomar o no lo puedo tomar de acuerdo a mi situación de mi cuerpo. Y bueno, a la audiencia, al Chile, al Chile. Si este episodio te inspiró, compártelo con alguien que esté buscando una alternativa saludable y sobre todo una alternativa responsable. Julio, muchas gracias. O sea, fue el episodio para nosotras, ¿no? Nuestras caras que hacíamos de, ay, no, bueno, nos diste con todo al Chile, al Chile. Síganos en redes sociales, déjenos sus comentarios en YouTube, activen la campanita y únete a esta comunidad que cree en sanar con conciencia y vivir con propósito. Recuerda, informarte también es una forma de cuidarte. Que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima semana en Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile,